here in heaven. Oh, would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way, yeah, night and day. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend. Time can break your heart, have you begging please. Beyond the door, oh, 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 there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Oh, 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 tears in heaven. Tears in heaven. Muy bien. Muy bien. Buenas noches con todos los presentes. Siendo exactamente las 9:02 de la noche de hoy día, lunes 18 de mayo del 2020, quien les habla, Miguel Ángel Bringas. Actualmente estoy como Chief Country Executive para All Mining, empresa en realidad que brinda productos y servicios en distintos rubros ya hace más de 8 años, entre ellos productos para la optimización del sector minero, servicios logísticos, consultoría, entre otros. Hoy en día tenemos el agrado pues, de tocar un tema muy importante relacionado con el tema de creación de marca con triple impacto. Definitivamente esta temática de hoy día va a versar sobre algunas buenas estrategias que nos va hoy en día a exponer un gran amigo, colega, magíster ingeniero Paul Suárez, quien está a cargo hoy en día como Country Manager en P4Q Consulting Group, a quien gratamente le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Paul, bienvenido a una noche más, maratón de webinar. Es todo tuyo el escenario. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel, por el pase. En realidad estoy muy contento, muy feliz el día de hoy, lunes 18 de mayo, por presentar un tema, creo que es de mucha relevancia, ¿no? No solamente pues en el ámbito de marketing, sino también en diferentes temas relacionados con los negocios, emprendimientos y diferentes tipos de relacionamiento que nosotros tenemos con las marcas que finalmente somos el público consumidor. Y el día de hoy quiero específicamente pues enfocarme en estas marcas, en la creación de marcas de triple impacto. Enmarcándolo pues en el ámbito del marketing y este marketing con propósito, el marketing 2.0
que actualmente es de mucha relevancia pues en equipos de marketing de diferentes empresas. Estamos hablando de Coca-Cola, Procter y Gamble, o muchas empresas que son de talla mundial y que siguen estos propósitos, y a veces pues no están bastante alineadas o quizás tergiversan el concepto de marca con propósito, como lo vamos a ver con un lindo ejemplo a continuación. Este es un video, bueno, no tengo el audio, no lo pude solucionar, pero voy relatando un poco de qué trata, ¿no? Muchas veces las agencias de marketing lo que te ofrecen o te garantizan, pues, es que te van a volver millonario, ¿no? Es decir, que a través de una campaña de marketing te van a estructurar los puntos más importantes de tu negocio para que tú puedas comprender de la mejor forma a tu cliente final, hablándote de diferentes términos, los buzzwords que son bastante conocidos en términos de marketing, pues te hablan de inbound marketing, del call to action, te llenan de terminologías, pues, que finalmente pareciese que te están vendiendo humo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de marketing, tenemos que enfocarnos muchas veces en qué es lo que nosotros brindamos, qué es lo que nosotros primeramente como empresa estamos determinados a ofrecer a nuestro público final, y en base a ellos pues vamos a estructurar diferentes estrategias de marketing, ya sea pues inbound marketing o una estrategia de cross-selling, dependiendo muchas veces de lo que el consumidor final busque. Y es ahí también donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no importa cómo tú vendes el producto. Esa es muchas veces la premisa errónea que un equipo de marketing parte, ¿no? Que piensan que el propósito final es vender, es llegar al número económico y a través de ese, pues, llegar al bono que algunas agencias de marketing se ponen, pero tenemos que darnos cuenta de que importa más que el número, más que el ratio financiero, pues también hay otros aspectos, otros pilares fundamentales que dan soporte a un negocio. Bien. Entonces, cuando hablamos ya de marketing 2.0, antiguamente, pues, muchas marcas líderes y que son referentes a nivel de marketing, de estrategias, campañas de marketing, pues, hablaban mucho del inbound marketing, esta estrategia de mercadeo, de atracción, es decir, cómo tú retienes a la marca en el cerebro del consumidor para de esa manera, pues, convertirla finalmente de deal a una venta cerrada, ¿no? Luego estamos también hablando del Key Opinion Leader, ¿no? Esta tendencia que habla de tener estas opiniones de los líderes claves dependiendo en el rubro que te encuentres, ¿no? Estamos hablando de los influencers en muchos casos, o estas personas bastante conocidas a nivel mundial que hacen marketing a través, pues, de películas, de diferentes tipos de marketing y estrategias de estas mismas, ¿no? Pero ahora vamos a dar un siguiente paso, porque ya muchas de estas estrategias en muchos foros de marketing ya no se habla tanto de cuál es la mejor manera de crear conciencia, de crear compromiso, llamar a la acción al consumidor final, sino ya estamos hablando, pues, de obtener estos insights del mercado. Es decir, ir a la cancha y conocer cuál es el pensamiento real de nuestro cliente. Es decir, si yo vendo, pues, algún producto de consumo final, voy a ver en qué estrato socioeconómico vive mi cliente, mi público objetivo, y de esa manera yo conozco cuáles son sus temores, cuáles son los objetivos o necesidades que ellos tengan, de tal manera que yo pueda adaptar mi producto para que cause el impacto que yo requiero. Y esto va aunado a otros propósitos que más adelante los vamos a ver. Se está hablando también del prosumidor, ¿no? El prosumidor es este cliente, es aquel cliente que ya es un cliente empoderado, es decir, conoce muy bien el mercado, conoce muy bien los productos que están en este mercado y
ya hace elección del mismo, es decir, ya puede segmentar el producto que él quiere en base a las preferencias que él desea, en base, por ejemplo, si estamos hablando de productos comestibles, en base a los ingredientes que este producto tiene, y inclusive ya este consumidor va un poquito más allá, ya no solo le importa pues comer una barra energética sin gluten, por ejemplo, sino que también le importa de dónde vino, de dónde provienen estos insumos primarios para poder producir esta barra energética. ¿Me entienden? Entonces, ya podemos ir a poder hablar de una cadena logística detrás de un producto que también le agregue valor a el producto final que nosotros podemos vender dependiendo del rubro en el que estemos. Y cómo no hablar en ese entonces, en este momento, pues, de estos productos sostenibles, ¿no? Cuando nos referimos a productos sostenibles, muchas veces pues se confunde el término con productos orgánicos o productos que no tienen un origen orgánico, es decir, no tiene pesticidas, está exento de estos pesticidas, por ejemplo, pero cuando se habla de productos sostenibles, pues se habla un poquito más atrás y se está hablando de la cadena logística como tal, es decir, se cierra el círculo de sostenibilidad tanto desde la logística como tal, de la recolección de los productos o insumos claves hasta la experiencia final del cliente, que estamos hablando también del packing ahí, que muchas veces también el cliente prefiere utilizar productos que estén en empaques también que tengan un origen de sostenibilidad definido y sobre todo tangible. Y eso es el siguiente punto. Muchas marcas ahora ya no solamente están esperando, o inclusive el consumidor ya no solamente está esperando pues tener un producto que en mis especificaciones diga libre de gluten, o este producto no hace uso de productos de trabajo de menores de edad, por ejemplo, sino también ya se avala de certificadoras internacionales para poder darle validez al producto que ellos obtienen. Estamos hablando de certificaciones de marcas, estamos hablando de certificaciones de insumos también, estamos hablando de muchas veces inclusive la misma corporación se busca certificar en toda la cadena logística que ellos tienen, insumos no solamente como indicaba de productos, sino también de las fuentes energéticas que ellos utilizan, por ejemplo la electricidad o la fuente de calor, que provengan pues de fuentes renovables en muchos casos, ¿no? Entonces estamos viendo que el consumidor ya busca este tipo de productos o servicios en los cuales nosotros es momento de enfocarnos, habida cuenta que toda la cadena productiva está yendo se está orientando hacia ese punto. Entonces acá algo que tenemos que tener y validar mucho pues es el propósito, ¿bien? Este propósito en el cual nosotros queremos enfocarnos para poder hablar de una marca y una compañía con propósito. Bien, entonces se hizo una encuesta en cómo es que nos ven, cómo es que lo que nosotros vemos desde la campaña de marketing hacia afuera. Entonces el 80% de los CEOs no confían en sus managers de marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces estas campañas gigantescas o de enormes presupuestos no llegan a cerrar el círculo de impacto que la empresa quiere, o la marca o la corporación busca. Y esto se ve definitivamente en estos números, ¿no? El 80% es un valor muy alto para poder hablar de la confianza que existe entre los equipos. Entonces, ¿cómo hacemos que este número, este índice, este factor resultado de una encuesta pues baje, ¿no? Ese es el primer reto que nos podemos plantear. Y otro también es lo que dicen de nosotros. El 58% de los adultos no confían en una marca hasta que ven pruebas fehacientes de que éstas cumplen sus promesas. ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces, pues, en mi propuesta de valor comercial, decimos que mi producto pues no tiene gluten, mi producto es bajo en azúcares, o mi producto te cura algún aspecto
que tú puedas tener, pues, problemas de salud, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo evidenciamos finalmente que esta propuesta de valor se tangibilice de cara al cliente final? Ese es el reto que muchas empresas tienen. Y uno de los puntos importantes ahí es tangibilizar ese atributo que yo les comento. Por eso es que ahora las marcas ya no solamente publican o hacen PR de estos beneficios o atributos que ellos tienen, sino se avalan de otras empresas, de un tercer agente que te permita evidenciar o tener pruebas fehacientes de que toda esta cadena se cumpla. Entonces, cuando hablamos de marcas con propósito, tenemos que enfocarnos en 4 aspectos muy importantes de la cadena de valor, enfocados principalmente en el marketing, ¿bien? El punto número 1 es la responsabilidad social. Muchas empresas, no solamente estamos hablando de grandes corporaciones, sino también pequeñas empresas, pues un valor diferencial de marca se enfoca principalmente en la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, pues es un agente transformador en la sociedad. Estamos hablando también de un agente transformador en el espacio donde yo influyo, donde yo tengo un impacto, ya sea positivo o a nivel productivo, pues yo puedo impactar de alguna manera negativamente, pero de todas maneras tengo que hacer las mediciones del caso. Entonces voy a impactar no solamente en la sociedad, en las comunidades y en mi consumidor final. Y este consumidor final, pues también va a ver que la marca, a través de las campañas o a través del producto que me brinda, me va a dar esta responsabilidad social. Ha pasado mucho, por ejemplo, en el caso de las botellas, en el momento que tú tomas un agua mineral, por ejemplo, tú al tener la capacidad de poder reciclar esta botella o darte algunas alternativas a las mismas, pues tú prefieres esta marca con respecto a otras porque te da este valor a ti de empoderarte como prosumidor para poder hacer un cambio en esta sociedad. Entonces ese es un punto a considerar cuando nosotros hagamos una campaña también de marketing, ¿no? La responsabilidad social. Evidentemente el punto 2 es la publicidad incluyente. Ahora más que nunca pues se habla de tener una diversidad amplia en los diferentes aspectos que la comunidad o la sociedad tiene. No, ya no estamos hablando únicamente pues de género, ¿no? No estamos hablando solamente de hombre y mujer, sino también ahora pues hay otro tipo de géneros que la sociedad de alguna manera aún mantiene relegado, pero es momento de que el marketing o la forma como nosotros creemos nuestra marca también haga un repaso por este tipo de personas, este público objetivo, para ver cuáles son estas necesidades, y eso lo recogemos a través de los insights que podemos recoger en el mercado. Bien. Y esta publicidad incluyente, pues no solamente estamos hablando, como decía, de género, sino también tenemos que hablar de la diversidad. Y la diversidad enfocada en un ámbito muy general, ¿no? Y eso se evidencia claramente en nuestro país, pues tenemos una pluriculturalidad que hace rica nuestra cultura. Y eso de alguna manera también tenemos que potencializarla, y eso lo hacemos a través no solamente de comunicarlo, sino también hacer uso de ello. ¿Y cómo hacemos uso de ello? Pues conociendo esta pluriculturalidad, yendo al productor final y conocer cuáles son esta idiosincrasia que ellos tienen, para también recoger los insights necesarios para hacer yo mi publicidad incluyente. Y este círculo virtuoso pues se cierra con el marketing con causa, ¿no? Cuando uno hace una campaña publicitaria, una campaña de marketing a gran escala, evidentemente el presupuesto para hacer este tipo de campañas es altísimo. Estamos hablando de millones de dólares. Imagínense pues estas últimas campañas, por ejemplo, de Budweiser en el Gran Tazón de Estados Unidos, los 30 segundos más caros de la historia en temas de publicidad de marketing. Y cómo el problema de eso es cómo yo tangibilizo y cómo yo de alguna manera puedo
contabilizar o puedo medir en ratios económicos el impacto que tenga mi campaña de publicidad, pues lo hago a través del marketing con causa. Y este marketing con causa va a tener y va a recoger los tres aspectos fundamentales de la charla de hoy, ¿no? El aspecto económico, que es lo que decía, cuánto es el propósito, a cuánto llega mi campaña, mi marketing con causa, hacia dónde voy enfocado, pues a esta sociedad, a la sociedad que yo busque como público objetivo, y finalmente pues trascender a nivel no solamente de sociedad, sino también como marca, ¿no? Y eso lo hacemos pues en el aspecto ambiental. Bien, y finalmente pues un marketing para un nuevo mindset, ¿no? El público, como les decía, el mercado está cambiando, está teniendo otras necesidades y lo estamos evidenciando no solamente ahora en esta coyuntura en la que nos encontramos, sino también en todas estas campañas de la sociedad, pues, por un cambio justo, ¿no? Por una equipariedad en las condiciones tanto económicas, sociales y de diferentes índoles que marcan nuestra historia, y eso lo vemos principalmente en la sociedad actual. Acá les voy a dejar un video muy interesante para poder darnos cuenta que a veces hay grandes marcas, grandes corporaciones que confunden este marketing con propósito y lo llevan hacia un ámbito netamente de mostrar la marca como tal, y esto causa repulsión en la sociedad en su conjunto. Tengamos mucho cuidado en eso, puesto que esto puede causar un impacto negativo en la marca al momento de tú comunicar este triple impacto que quieres causar con tu organización. Perfecto. Como pueden ver ahí, pues
en una campaña que quizás pues cuesta millones y millones de dólares, vemos desperdiciado tanto esfuerzo en poder tratar de incluir dentro de esta campaña pues diferentes tipos de acciones que de alguna manera son positivas para la sociedad. Estamos hablando pues de la diversidad, de la culturalidad, estamos hablando también de la equidad de género, de diferentes tipos de accionares que nosotros como sociedad necesitamos trabajar en los mismos, pero evidentemente vemos que que PepsiCo en este caso pues se aprovecha de alguna forma de todos estos movimientos de la sociedad como tal para poder beneficiarse como marca. Entonces no podemos confundir, y eso tengamos muchísimo cuidado en el momento de hacer campañas, desde la más básica, pues, el enviar, no sé, un post por Facebook o por Instagram, hasta pues una de estas campañas gigantescas de marketing, ¿no? Como podemos ver ahí, PepsiCo había pedido perdón, había dado sus disculpas del caso, pues se equivocó en esta vez al hacer una campaña de este tipo, ¿no? Entonces nosotros también, al igual que ellos, tengamos muchísimo cuidado en el momento de poder ejecutar este tipo de campañas. Entonces ahora sí aterricemos finalmente en lo que compone una marca, ¿no? Es decir, cómo nosotros medimos este triple impacto del que comentaba inicialmente. Primero vamos a definir qué es este índice de triple impacto, que es muy conocido sobre todo en empresas del sistema B, que más adelante les voy a comentar de qué trata esto. Pues es el índice de triple impacto, es el nombre, una iniciativa que se propuso medir en forma colectiva, es decir, vamos a medir cuál es el impacto de manera de todas estas empresas que pertenecen a este ecosistema, que luchan y pugnan por ser sostenibles en diferentes aspectos, principalmente en el económico, social y ambiental, utilizando una herramienta común. Es decir, vamos a estandarizar la forma como medimos estos impactos en estos tres aspectos fundamentales, pues que es el social, el económico y el ambiental, de tal manera que tengamos un estándar fijo en el que podamos medir a las compañías, tanto grandes, tanto empresas de talla mundial, pues como también los emprendedores, ¿no? Desde donde se encuentre, en el proceso que se encuentre. ¿Y por qué lo hacemos? Finalmente, pues, en el 2011 la ONU empezó pues a desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible, enfocándose principalmente pues en cuáles son los objetivos que nosotros debemos como sociedad, como seres humanos, enfocarnos principalmente para poder mitigar estas brechas sociales que nos aquejan, y de esa manera pues crezcamos como sociedad y pasemos a una siguiente etapa de sociedad, ¿no? Es decir, seamos más equitativos en la forma como consumimos, en la forma como producimos y en la forma como generamos los diferentes procesos productivos que tengamos o que la sociedad tenga, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, es contribuir al desarrollo de una clase empresarial que haga foco en el triple impacto como modelo de gestión. Muchas veces, pues, y tradicionalmente las empresas se enfocaban principalmente en el revenue, ¿no? En cómo yo hago mayor margen, mayor rentabilidad en el proceso productivo que me encuentre, de tal manera que con ello yo genere un impacto, definitivamente un super impacto a nivel de mis accionistas, a nivel de mis inversionistas, a nivel de mi empresa como tal, o en el caso pues de empresas que coticen en bolsa, pues cómo este índice bursátil se vaya a elevar, incrementar dependiendo en la bolsa que me encuentre, y la capitalización como tal. Pero ahora las empresas están buscando otro foco, y no solamente esto nace como un impulso del sector privado, sino todos los emprendimientos, todo este ecosistema de emprendedores están dando foco a poder enfatizar el rol en este sector empresarial para poder tener un país,
un planeta más sostenible, más próspero y sobre todo resiliente e inclusivo, ¿no? Esas son las palabras claves que definen el triple impacto como tal. Esta es una frase muy linda que la dijo Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, en el que dice: estoy impulsando a los jóvenes para que sean empresarios de empresas sociales y contribuyan al mundo en lugar de solamente hacer dinero. Hacer dinero no es divertido. Contribuir contribuir a cambiar el mundo es mucho más divertido. Es una frase muy, muy, muy potente, puesto que muchos de los empresarios, emprendedores que actualmente tenemos, se basan en esta premisa para hacer empresa, pero no podemos, definitivamente no podemos desenfocarnos del aspecto económico para que mi empresa sea sostenible, sea perdurable en el tiempo. Eso tengámoslo muy claro, mis amigos, porque muchas veces cuando uno crea un emprendimiento, cuando uno se enfoca en un emprendimiento, muchas veces nos olvidamos del aspecto económico y pensamos que el tener una planilla pequeña o yo hacer el trabajo de 10 personas hace que mi emprendimiento sea sostenible, y esto definitivamente no va a ser así, puesto que nosotros somos seres humanos, nos cansamos y la productividad va a bajar estrepitosamente. Entonces, busquemos un negocio sostenible, definitivamente, que tenga triple impacto también, pero no desenfoquemos el aspecto principal de un negocio, ¿no? Que es contribuir con la economía, tanto de las personas que están involucradas en este negocio, del inversionista como tal también, pero vayamos hacia el siguiente paso, como les decía. Contribuir a cambiar el mundo es mucho más divertido, mis amigos. Cuando tú generas un impacto no solamente social, medioambiental, sino también cultural, en todos los aspectos productivos en el que nos encontremos, pues va a generar mucho más valor y va a haber mayor trascendencia de parte de la marca. Y va a ser sobre todo mucho más recordada que solamente puedes tener un EBITDA de millones y millones de dólares, ¿verdad? Entonces, estas marcas, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar en este día, ¿no? Yo me gustaría que se queden con esto para poder entender qué son las marcas con impacto. Es una consecuencia que por razones genuinas las empresas alinean su modelo de negocio. Cuando hablamos de razones genuinas es pues no estamos subiéndonos al coche de ahora hay crisis y necesitamos ser más saludables o tener unos protocolos ahora sí que funcionen porque estamos en una coyuntura difícil. Eso es subirse al coche. Cuando uno hace una empresa y pues compra productos o insumos de, no sé, poblaciones vulnerables o ONGs que están comprometidas con el medio ambiente o que también generan impacto, proveedores que también estén en este ecosistema de triple impacto, tenemos que enfocarnos siempre en estas razones genuinas. Y ese es un punto de partida muy importante para ver hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro baseline de nosotros como marca, como compañía y también como personas colaboradores dentro de una empresa, ¿no? Y como les decía, cómo se alinea este modelo de negocio y la cultura organizacional, porque no podemos desvincular el modelo de negocio como tal. Yo puedo vender, no sé, productos de consumo masivo, o puedo vender hidrocarburos, puedo vender gasolina, si ese es mi negocio, sin ningún problema, pero también tengo que yo aportar a poder alinear mi cultura organizacional hacia un punto en que, si bien es cierto, yo estoy en un sector muy contaminante o históricamente muy contaminante, ¿cuáles son los aspectos que yo como organización puedo brindar para poder hacer una transición energética, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, o si yo estoy consumiendo chocolates, digamos, de una marca que hace uso de café que no está siendo genuinamente pues aprovechado, tenemos temas ahí de narcotráfico inmersos ahí. Entonces
Todos estos aspectos negativos, si nosotros no nos enfocamos en eso y no hacemos que también los colaboradores, es decir, la cultura organizacional se alinee, vamos a romper la cadena de estas razones genuinas que les comentaba, ¿no? ¿Y dónde vamos a generar estos aspectos, estos impactos positivos, ¿no? Finalmente, ¿qué me garantiza a mí alinear mi modelo de negocio, mi cultura organizacional? Pues esto me va a generar un impacto positivo, ¿no? Y la generación de estos impactos positivos van a impactar directamente en mis stakeholders. ¿Y quién son estos stakeholders? Pues son mis clientes, son mis proveedores, son el Estado como tal, son estas comunidades en las cuales yo tengo, están dentro de mi área de influencia. Y también evidentemente pues este ecosistema emprendedor del cual yo como empresa, de repente soy una empresa muy grande, una corporación muy grande, también puedo hacer uso del ecosistema emprendedor con startups que tengan valores, que tengan este triple impacto o se estén certificando para tener este triple impacto de tal manera que ambos nos alineemos y sumemos hacia ese punto, ¿no? Y nunca olvidemos la última palabra, que sean cuantificables. Si todas estas mediciones que yo hago o todos estos propósitos de impacto positivo que yo quiera generar no producen, no valga la redundancia, no generan mediciones tangibles y cuantificables, evidentemente no estoy generando impacto, porque no es lo mismo pues que yo haga recolección de la basura dentro de mi organización y con eso ya generé un impacto positivo. Acá tenemos que también hablar de estándares y de volúmenes de impacto que nosotros podemos generar, porque no es lo mismo yo poner un panel solar en mi compañía y hablar que ya pertenezco a este impacto positivo a nivel ambiental porque ya produzco energía limpia con un panel solar, sabiendo que este panel solar no te representa ni el 1% del consumo de tus instalaciones, ¿no? Entonces también veamos ese aspecto importante que es la parte cuantificable. Y lo bonito de esta metodología, de la metodología del triple impacto, pues es que es muy estructurada y nos permite a nosotros como empresas no solamente certificarnos o tener este logo de empresa B, de estar dentro del sistema, sino también nos permite aterrizar y tener una línea base de dónde estamos con respecto a estas empresas de talla mundial. Eso nos permite a mí, por ejemplo, si yo soy, no sé, tengo mi compañía que hace alcohol, y es evidente en esta coyuntura que se hace de alta necesidad o alcohol en gel, y por ahí tengo mi competencia que puede ser Alicor o Intradepco, que es otra compañía del grupo. Y de repente ambos estamos en esta lucha, en este trabajo constante pues de certificarnos y poder alinearnos con el triple impacto, veamos dónde estamos, ¿no? Entonces lo importante, el primer paso es medir, de ahí generar, es decir, tenemos que tener información que llame a la reflexión y a la acción. Toda esta información que nosotros recolectemos tiene que servirnos para poder tomar oportunidades de mejora y siempre estar en esta optimización y en este aprendizaje constante de lo que nosotros como organización buscamos y tenemos como visión. Abrir estos espacios en los cuales nosotros estamos hablando de estos temas, de repente es un tema que recién para algunas personas es nuevo, para otras empresas que ya tienen mucho más millaje que nosotros, podemos aprender de ellos. Hay muchas empresas, estamos hablando de startups que ya están viendo modelos de negocio distintos a los que tradicionalmente conocemos, o empresas de mucho más grande calibre, las cuales ya están metiéndose en estos temas para ver qué es lo que se está haciendo en materia tanto a nivel social, a nivel ambiental y también de cómo yo puedo cerrar el círculo de poder aprevisionar todos los insumos o requerimientos para poder tener un negocio sostenible en el tiempo. Vamos a contribuir evidentemente al desarrollo de una clase empresarial de triple impacto. Al estar dentro de una comunidad, siempre cuando yo hablo de comunidad me estoy refiriendo pues a toda esta suma
que todos los emprendedores o todos los empresarios dentro de esta comunidad podemos apoyarnos, ¿no? Eso es lo bonito de estar dentro de una comunidad, porque yo de repente soy especialista vendiendo software, y por ahí hay otra persona que hace RP o está desarrollando hardware en otro tipo de sectores. Entonces ambos nos podemos hacer un crossover de todos los aspectos positivos que nuestras marcas tienen, porque finalmente ambos contribuimos al triple impacto. Y por último, enfatizar, ¿no? Este es el rol empresarial que nosotros tenemos como empresa. Nosotros no solamente nos debemos quedar en que somos una empresa responsable con el medio ambiente porque ayudo a mi comunidad a plantar árboles de pino, por ejemplo, sino tengo que ir un poquito más allá para ver cómo este rol que yo produzco se puede ir en sinergias con otra empresa, ¿no? Que de repente se dedica a hacer este tipo de proyectos y poder generar una certificación detrás de este proyecto, de repente de reforestación que tengamos dentro de nuestra compañía, y con esto puede hacerse que ese negocio también del poblador de a pie que está en nuestra área de influencia también sea un generador de ingresos tanto para la comunidad como para las personas de influencia en ese ámbito, y no solamente sea un proyecto de un tiempo corto, sino que a lo largo del tiempo vaya creciendo y tenga sus frutos y sea rentable a nivel tanto de vida como también de la generación de valor para la comunidad en sí. Olvidémonos que este es solamente un ranking o es un índice que nos mide el ranking de dónde está nuestra empresa. Evidentemente nos sirve para medir dónde se ubica nuestra empresa, tanto en gobernanza, en la calidad de los trabajadores, es decir, de la cultura que los trabajadores tienen, o cuál es este relacionamiento con mis clientes, cuál es la satisfacción de marca que ellos tienen conmigo, o inclusive si es que ya tengo embajadores de marca que puedan sustentar el modelo de negocio que yo tengo, de tal manera que también estén comprometidos con el propósito. O la comunidad en sí, porque la comunidad también me ayuda a generar ingresos, habida cuenta que ellos son los mejores comunicadores de marca que existen. Si yo contribuyo con la comunidad en el aspecto, en el diferente negocio que yo esté, pues también me va a permitir hacer marketing positivo, marketing con propósito para alinear hacia mi modelo de negocio. Y el medio ambiente, que es un propósito de trascendencia, mis amigos. Es un propósito que no solamente pues es algo intangible en estos momentos. De repente yo, al poder guardar mi basura y hacer una segregación de la misma, yo puedo impactar positivamente en el medio ambiente, sí, pero también veamos cuál es el nivel de impacto que yo genero a través de eso. Y por eso es que ahí las empresas están comprometidas a poder generar mucho mayor impacto en menores tiempos. Eso es algo muy importante. Acá les voy a mostrar un análisis que se hizo en Argentina. Lo hizo la empresa Deloitte, esta empresa una consultora internacional muy reconocida, pues que también les interesa mucho el tema de las marcas de triple impacto, de tal manera que pueda haber una sistematización de las mismas y veamos en cuál es la línea base de todos estos, en este caso de estos sectores, para poder hablar de propuestas de mejora o propuestas de relevancia en diferentes tipos y realidades dependiendo al sector en el que nos ubiquemos, ¿no? Cuando se habla de tamaño 1, pues estamos hablando de microempresas, pequeñas empresas que también ya están trabajando fuertemente en este aspecto, mis amigos. Acá en el público de repente tenemos empresas pequeñas, microempresas o pymes, que de repente ven muy lejos este aspecto de tener una marca de triple impacto. Quizás ahora lo más importante pues es enfocarse en el aspecto económico, porque como es cierto pues actualmente por esta crisis pandémica que estamos viviendo, hay muchas empresas que están quebrando o que no están teniendo un flujo de caja que les permitan vivir por lo menos hasta que pase la pandemia. Entonces, sí, es cierto,
no nos podemos de repente pues enfocar quizás en todos los aspectos que el triple impacto implica, pero sí enfoquémonos en, si hablamos del aspecto económico, pues hablemos también de cómo podemos ayudar al que está detrás de mi cadena, ¿no? Es decir, al productor, si es que estoy haciendo algún, no sé, algún producto de consumo final, o quién está detrás de la cadena para poder apoyarlo a nivel logístico, tanto en tiempos, y ver cómo el ecosistema se va creciendo y se va reforzando, sobre todo primero en el aspecto económico, que es importante para que la empresa sobreviva, y después podemos hablar pues del aspecto social, que también es importante, habida cuenta que esta pandemia también nos ha hecho darnos cuenta que el aspecto cultural importa muchísimo, porque de esa manera también se mide el grado de satisfacción de mi cliente interno, es decir, del colaborador como tal, para el trabajo productivo, teniendo condiciones distintas de trabajo actualmente, ¿no? Y cuando ya hablamos de empresas medianas grandes, ya es un aspecto mucho más corporativo, ¿no? Porque el aspecto económico está bien estudiado, está bien estructurado. Hay muchas empresas que ya tienen sólido su negocio y no hay, inclusive en una crisis, pueden capear tranquilamente pues su flujo de caja o sus resultados económicos en el corto plazo. Entonces, es en ese momento es que se hace muy importante pues trabajar con estas empresas para que soporten a las medianas, que en muchos casos son proveedores de las mismas, y te ayuden a seguir haciendo sostenible el ecosistema, ¿no? Como se pueden dar, uno da la mano al otro para poder seguir adelante en los diferentes aspectos. Son aspectos vinculados, pero también los podemos manejar por separado, y eso es lo más interesante de esta metodología. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy bonito. Como les decía, pues esta experiencia argentina ha traído muchos logros y muchos resultados bastante ejemplares de cara a cómo empresas, sobre todo emprendedores de este ecosistema de empresarios que buscan causar impacto positivo en la sociedad, pues ahora son reconocidas e inclusive son marcas mundiales con mucho propósito y mucho valor. Estamos hablando en este caso de Borna. Esta es una empresa que ellos son los fundadores, Manu y Javi. Ellos son argentinos y fabrican ropa para hombres, y van, ellos lo fundaron en el 2014 su empresa, y bueno, llevan facturando alrededor de $132,000 hasta el momento, ¿no? Hasta el 2019 fueron esas estadísticas, pero se proyectan a seguir facturando alrededor de 130, $140,000 mensuales con la venta de este tipo de indumentarias, ¿no? Específicamente indumentaria para verano, para hombre. Y acá lo más bonito de la marca en sí, no solamente pues como les decía, es el aspecto económico, ¿no? El aspecto económico es muy importante, pero también es este journey map que estos fundadores hicieron para poder pasar rápidamente de ser emprendedores a ser empresarios. Y eso es importante cuando hablamos en este ecosistema de emprendedores, ¿no? Muchas veces todos nos consideramos emprendedores, todos tenemos una marca, o todos vivimos para poder, pues, con nuestros sueños llevar una marca a tener una marca de clase mundial, una marca con propósito, pero a veces nos olvidamos de los tres aspectos fundamentales, que es el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. En el caso de ellos, como les decía, el aspecto económico lo tienen bastante bien mapeado. Proyectan ventas de $10,000. Ahí es 100,000, me he equivocado en ese punto. Son $100,000 en los próximos años. $1,000 puso cada uno, es decir, para la rentabilidad que han obtenido hasta el momento, pues es altísima. Actualmente están en 75 tiendas multimarca, y pues tienen 80 modelos de diferentes gorras,
polos, shorts, etcétera, ¿no? Y cómo manejan su aspecto social, pues ellos fabrican sus productos con cooperativas de trabajo y fundaciones ONG y asociaciones civiles, ¿no? De esta manera también se comprometen y ayudan a otro sector, que es el sector textil, para que sigan trabajando de la mano con ellos y este ecosistema y este círculo se cierre rápidamente. Y el aspecto ambiental también es algo que a ellos les importaba mucho. Entonces, cómo el packing les ayuda en este aspecto, ¿no? Ahora actualmente están trabajando con packing biodegradable que les ayuda mucho a reforzar su marca y a hacerse más conocidos. Evitan también pues trabajar con algunos proveedores que están implicados en deforestación de bosques nativos, etcétera. Entonces, como pueden ver, si tú conoces bien tu marca y de dónde provienen los insumos de tu marca, vas a poder generar triple impacto, aún no perteneciendo quizás al sistema B todavía, pero es importante medir todo el ámbito, todo el espectro cultural, todo el aspecto social y todo el aspecto económico para poder trabajar hacia ese logro. Acá voy a dar algunos ejemplos rápidamente pues de cuáles son los aspectos muy importantes en esta investigación. Ellos lo llaman materia, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares que debemos trabajar como sociedad? Y no solamente como sociedad, sino también como marca, como empresa, y también desde el consumidor final, desde el público como tal. Primero vamos a hablar pues de la ética y transparencia, ¿no? Que es un aspecto muy importante que actualmente no debería ser menos y incluso pues es mellado por el tema de actos de corrupción que tenemos o escándalos de corrupción que atañan o desvirtúan mucho este punto importante para nosotros, ¿no? Ahí es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, y en ese estudio lo que se hizo pues es enfocarse en 4 indicadores que te permitan ver en qué punto están las empresas. En este caso son empresas argentinas, en los diferentes aspectos que te lleven a tener unas políticas de gobernanza en aspecto ético y de transparencia. En el caso de pequeñas de microempresas, es la responsabilidad del gobierno, del órgano de gobierno, es decir, pues que no hay lineamientos claros o concisos para poder llegar a tener un aspecto de ética y transparencia, un pilar importante. En el caso de la mediana o grande, pues tenemos indicadores como, por ejemplo, no tenemos una capacitación sobre el código de ética. Muchas personas tienen, sobre todo las empresas grandes, medianas, tienen códigos de ética que lo tienen solamente publicado o enmarcado en su empresa, pero no lo difunden, no hacen capacitaciones de que el colaborador conozca finalmente cuáles son importancia de poder hacer negocios responsables y éticos entre las partes. Voy a pasar esto rápidamente. Y en el otro aspecto, pues, es la diversidad y igualdad de oportunidades. Como les decía, es muy importante ahora y se ha hecho de mucha relevancia hablar de la equidad de género y también de la equidad en la diversidad. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? En el caso, por ejemplo, de los indicadores para micro y pequeña empresa o mediana y grande, los indicadores más importantes son mujeres en cargos gerenciales. En el caso pues de las microempresas incluso es mucho mejor, como se puede evidenciar ahí, que las medianas y grandes, y es claramente pues resultado de la burocracia, ¿no? Eso es clara la connotación de eso. Entonces también ahí tenemos que enfocar y trabajar muy fuertemente, y eso es lo importante de esta metodología, que también te da los resultados en cuáles son los aspectos flacos que tu empresa como tal no está trabajando como debería, para poder darle énfasis en ellos y trabajar hacia ese enfoque, porque finalmente esto es un enfoque transversal. Este es un enfoque que las empresas necesitan trabajar en diferentes ámbitos: microempresa, mediana empresa o grande empresa, ¿no? Porque esto hace también que crezcamos a nivel de sociedad hacia un mundo mejor. Y finalmente, pues, para cerrar el círculo del triple impacto, pues la crisis climática, ¿no? Que también es un aspecto fundamental
que las empresas actualmente, no solamente las empresas grandes se enfoquen, sino también las pequeñas. Y en este caso, pues, las fuentes de energía. Les doy un dato bastante interesante. Muchas de las empresas actualmente en el Perú, la energía que consumen es bastante cara, evidentemente, pero hay una diferenciación entre pequeñas empresas y grandes empresas a nivel de tarifa de generación eléctrica, de consumo eléctrico. Y esto que hace que las empresas pequeñas paguen una tarifa mayor por la misma energía. ¿Y esto por qué? Porque existe una desvirtuación en la regulación energética actual de nuestro país. Entonces ahí también hay un trabajo fuerte en el que se tiene que trabajar tanto el ente regulador, tanto el Estado como tal, y también la sociedad, porque nosotros necesitamos conocer muchos de estos aspectos para poder reclamar con sustento y ir hacia los puntos de encuentro como sociedad para poder trabajar en ellos como tal, ¿no? Y este espacio nos ayuda a eso. Consumo de energía renovable de bajo impacto, reducir el impacto de los traslados al lugar de trabajo, y eso es algo que actualmente lo podemos ver en la realidad, puesto que ahora que no vamos a los trabajos y estamos en modo remoto, en modo teletrabajo, pues los estándares de emisiones de CO2 se han visto reducidos drásticamente. Estamos en los índices, en los indicadores más bajos históricos que se han registrado en el país hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esos aspectos que actualmente lo estamos viviendo por la coyuntura que vivimos, pues también nos hace pensar cuáles son los nuevos pasos que yo debo dar de cara a llevar mi empresa hacia una marca perdurable, una marca que quede en la cabeza del consumidor, no solamente pues porque hice una campaña de marketing grandísima o carísima, sino también porque estoy trabajando fuertemente en el aspecto que me ayude a cerrar el círculo y mi consumidor final pues crea en mi marca, sepa que la marca que yo le estoy brindando tiene valores, tiene principios y está trabajando fuertemente en ellos. Entonces la comunicación también es importante en ese aspecto. Y acá ya para ir cerrando la idea, pues nosotros muchas veces pensamos que las crisis como tal, son pues resultados de diferentes problemas o nos trae problemas como podemos evidenciar actualmente, pues una grave crisis económica en la que actualmente estamos proyectando de que el PBI cierre al 2020 pues en valores casi en el 10% en negativo. Entonces eso hace repensar pues qué aspectos de la sociedad como tal deberían cambiar para poder acelerar o acortar la brecha de poder seguir en este rumbo de crecimiento a pesar de los problemas en los que actualmente estamos inmersos. Entonces ahí se me ocurrió ponerles un ejemplo muy interesante que se dio en los años 50, ¿no? El propósito de Sony en los 50. ¿Cuál era el propósito de Sony, de esta marca emblemática, marca tecnológica, en ese momento? Ustedes se darán cuenta pues que en ese momento Japón estaba inmersa en una crisis luego de la Segunda Guerra Mundial, estaba sumido en la pobreza, en la desesperación, todas las personas, incluso había muchos aspectos negativos y crisis en el aspecto de salud también por el tema de las bombas nucleares. Entonces, ¿qué mejor pues que hacerse conocida y renacer de la crisis con estas grandes palabras, ¿no? Lo que buscaba Sony en ese momento es hacer que el Made in Japan, que en ese momento se vinculaba con productos baratos y de mala calidad, sea un símbolo de inspiración y tecnología. Eso es algo importante para una marca, como se están dando cuenta. Si alguien tiene un propósito, no solamente pues en el aspecto ambiental, como les decía, sino en este caso es un aspecto trascendental como país, para hacer que mi sociedad como tal me reconozca y el mundo como tal me reconozca por un aspecto que yo estoy trabajando fuertemente y estoy renaciendo a través de ello
con este capital humano, con empresas comprometidas, con una filosofía de trabajo única, que todo esto en suma, pues crea lo que sabemos ahora de Japón, ¿no? Que Japón es reconocida mundialmente por tener productos de altísima calidad, productos de calidad, de la mejor calidad, productos de altísimo valor, y eso lo ha conseguido, como pueden ver, pues solamente en 50 años, 60 años, ¿ven? Japón ahora pues es un país del primer mundo que tiene una esperanza de vida altísima, más de 80 años, y eso evidencia pues que a pesar de estar en un proceso de crisis, también hay oportunidades que tenemos que capitalizar nosotros como empresarios, como emprendedores, para ir hacia ese punto, ¿no? No solo pensemos en este momento en que estamos en una crisis, que la crisis pues nos trae problemas, tanto en la parte de salud, en la parte económica, sino vayamos a la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Este es un momento importante en la historia para nosotros, es un momento de muchísima relevancia y es un quiebre fundamental en la historia, puesto que a partir de acá los países van a empezar a despuntarse, mis amigos. Habrá países de repente emergentes que empiecen a salir de esta brecha y empiecen a trabajar, no solamente pues invertir en capital humano, sino también en tecnología, en I más D más I, y en todos los aspectos que te permitan finalmente pues crecer hacia un primer mundo, hacia tener una calidad de vida de altísima calidad para nosotros como seres humanos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el propósito de nosotros como país para poder capear estos problemas y capitalizarlos hacia un país de primer mundo? Les ponía acá el ejemplo de Gastón Acurio. El propósito de Gastón Acurio en la gastronomía peruana, ¿cuál fue? Hacer que la cocina peruana sea reconocida y degustada en todos los países del mundo, en vez de importar técnicas y adoptar otras cocinas en el Perú. Lo que él quiso es hacer que la comida peruana sea reconocida a nivel mundial. Y para eso a él, lo primero, lo más básico que él empezó a hacer, pues, es crear el ecosistema dentro de todos los chefs peruanos para que yo sea dueño de Astrid y Gastón, me vaya a comer al Tanta o me vaya a comer a un mercado de Surquillo o a otros lugares, y no importa eso, porque finalmente es comida peruana y todos sumamos para que se haga conocida. Como se dan cuenta, mucho importa el propósito en el cual yo me sume, ¿no? No solamente importa el objetivo, sino también el propósito que persigo yo como marca, como empresa y también como persona. Imagínate lo que podemos lograr, mis amigos. Acá este es un videíto de la marca Perú que me les gustaría mostrar rápidamente. Con algunos números súper interesantes que evidencian y ponen al Perú en relevancia, ¿no? Somos un país de muchos recursos naturales. Somos un país donde los negocios, el ranking para hacer negocios, pues es altísimo, es muy, muy bueno, de tal manera que las empresas o los inversores nos ven con muy buenos ojos para invertir en el Perú. Este es un video que hizo Proinversión para presentarse en el roadshow de Toronto, para atraer inversionistas, y podemos seguir generando pues mejores negocios sostenibles, como pueden ver ahí, energía limpia, energía renovable, que nos permitan a nosotros como país seguir creciendo. Y sobre todo seguir creciendo pues de manera responsable, ética y sobre todo trascendiendo en el tiempo, ¿bien? Tenemos muchos tratados con diferentes países.
Somos un país muy bendecido, mis amigos, un país donde podemos sacar muchas buenas experiencias, podemos sacar muchos recursos, podemos ser muy creativos con los insumos que tenemos actualmente, y eso nos hace pues que seamos un país muy atractivo y de muy buenas proyecciones para el mundo. A pesar de que actualmente pues estamos sumidos en una crisis global, y quizás de repente seamos uno de los países más golpeados, ¿no? El país, lamentablemente, pues los casos de incidencia de contagio en el país están eh, excediendo muchísimo, incluso ya está por exceder el ratio de China, entonces eso hace que nos preocupemos, ¿no? Veamos cuáles sean los siguientes pasos que tengamos que seguir para poder salir de este problema. Y bien, bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque quería terminar con esto. Y esto es un aspecto que lo vamos a poder quizás conversar en otro webinar, es la economía circular, ¿no? Ahora los economistas ya no se enfocan principalmente pues en estas estrategias, en esta teoría en el cual estábamos hablando de una economía lineal, en la cual hablemos pues de extracción de recursos, explotación de los mismos, pasamos a la producción, distribución, consumo, residuos. ¿Y qué se hacía con los residuos? Pues los residuos se llevaban a un botadero o los disponías en algún lugar y nada más. En el caso de la economía circular, sí estamos cerrando el círculo y es ahí donde necesitamos agentes activos, agentes que tengan mucha notoriedad y protagonismo en este trabajo, porque es difícil. Muchas veces, al no hacer un trabajo adicional, por ejemplo, como segregación de los residuos, o ver la posibilidad de utilizar tecnología adicional para poder hacer la segregación de este tipo de residuos que deja el sistema productivo, pues no podamos cerrar el círculo. Entonces ya queda en nosotros, y esto es también un trabajo de nosotros como tal para poder investigar, trabajar con empresas que están logrando estos buenos resultados para poder seguir sumando a esta cadena de economía circular y sobre todo de generación de marcas de triple impacto. Bien, para terminar, pues la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace. Esa es la razón y el propósito de ser de las marcas. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias, Paul. Brillante exposición. Definitivamente creo que estos conceptos que nos han mostrado nos van a servir a todos los presentes para poder justamente hacer que nuestra marca sea una marca sostenible en el tiempo, ¿no? Y sobre todo que genere impacto. En ese sentido, pues hemos visto también temas muy importantes como es el marketing 2.0, que muy bien lo has comentado. Pero definitivamente hoy en día también estamos inmersos pues en una era de revolución digital donde el marketing 2.0 pues ha tenido otro enfoque en el tiempo y hoy día hablamos más de marketing 4.0, hablamos de marketing 3.0 y justamente de repente para no dilatar mucho esta conversación mi pregunta va por ahí. En realidad, ¿cómo nosotros podemos aprovechar hoy en día las ventajas que tiene el marketing 4.0 en conjunto con el marketing 3.0 para potenciar de repente a este marketing 2.0 que hoy día bien tú nos has expuesto, ¿no? ¿Qué deberíamos incorporar hoy en día del marketing 4.0 y 3.0 para poder potenciar nuestra marca corporativa? Gracias, Miguel, por la pregunta. En realidad, mira, dejémonos de hablar de 2.0, 4.0, 10.0 y enfoquémonos en lo más importante de las marcas, ¿no? Que es cómo yo genero esta recordación en mi público final, en el consumidor final, para que finalmente pues se cierre el círculo, ¿no? Uno cuando, como les decía, uno cuando compra, cuando hace el proceso de compra de algún bien, un servicio, pues lo que se enfoca principalmente es en cumplir las necesidades que uno tiene como tal, en ver que estas necesidades sean
cubiertas de la mejor forma posible, es decir, tengan los estándares tanto ambientales, sociales y sobre todo del propósito como tal, para poder cerrar el círculo virtuoso del marketing. El marketing como tal, muchas veces creemos que es pues ponerle nombres o sufijos a la creación de valor de una marca, pero finalmente lo que debemos buscar como tal es enfocarnos en el objetivo final del mismo, ¿no? Es decir, que el cliente como tal quede satisfecho con el servicio que uno le brinda, ayudándose de diferentes tipos de soluciones, ¿no? Actualmente la tecnología es muy importante para poder cumplir estos objetivos. Si yo no sé cómo medir los ratios, pues, de cumplimiento, satisfacción de mis clientes, estoy prácticamente a ciegas para poder determinar cuáles son los productos o cuáles son estas necesidades que el cliente tiene. Y por el otro lado, si yo no sé cuáles son los canales o los puntos de contacto que mi consumidor prefiere, tampoco voy a llegar a cumplir el objetivo. Entonces, para cerrar este círculo, tenemos que enfocarnos principalmente en él y a través de él, pues, utilizar los diferentes medios, herramientas que se tenga a la mano, dependiendo también el nivel de inversión que uno tenga como empresa, para poder resolver los problemas. Porque a veces pensamos, pues, en marketing 4.0, que los sensores, que poder tener calidad de atención a través de tecnología, de inteligencia artificial, y muchas veces eso, si no lo sabemos capitalizar de alguna manera bien, solamente es una inversión en vano y para una empresa, pues, de repente no tan grande en presupuesto, vamos a tener problemas ahí, ¿no? Excelente. Bueno, yo permito contarles un poco, justamente acorde a lo que está mencionando Paul, de que básicamente hace 7 años, 7 años aproximadamente, tuvimos la oportunidad de revisar algunos procesos de marketing. En ese tiempo todavía recuerdo que era pues un marketing bidireccional, un marketing que ponía mucho de énfasis a los medios tradicionales y a los medios interactivos y foco en el valor en la persona, también en el consumidor más inteligente con mente y corazón, lógicamente. Y recuerdo que hace 2 años, cuando le dimos un enfoque a ese análisis de procesos de marketing para una empresa transnacional de tecnología, ya se hablaba de un marketing más con un propósito social, ¿no? Y justamente era el marketing 4.0 del que hacía mención, un marketing que básicamente había humanizado la marca de la empresa, un marketing que era ya omnicanal, y hoy en día la mayoría de empresas que utilizan medios digitales justamente hablan pues de la omnicanalidad. Hace 7, 6 años era un poco complicado poder escuchar ese concepto. Recuerdo que en ese tiempo pues también había un esfuerzo en conjunto entre todas las áreas por satisfacer y retener a los consumidores, pero hoy en día estamos hablando más de una colaboración marca y sociedad para un mundo mejor, como dice Kotler, que para mí es un referente en el tema del marketing. Ahí al final les podemos quizás recomendar algunos libros de Philip Kotler. Y también pues el tema de la hiperconectividad omnicanal y las estrategias 360 que hoy en día se están utilizando muchísimo en las empresas para poder penetrar justamente el canal digital y poner en relevancia la humanización de la marca que había comentado, ¿no? También hoy en día se habla mucho, por ejemplo, del valor en las necesidades emocionales de los clientes. Y esto está muy relacionado con el Big Data y también el tema del marketing con el propósito social del cual he ido comentando. Entonces, otro interrogante que ha surgido en esta discusión, Paul, es justamente, hemos hablado pues de las bondades que ha tenido y que algunas empresas, como tú has mostrado en algunos videos, han puesto en marcha, pero de repente podrías también comentarnos algunos casos que no han sido de éxito y que definitivamente en el tiempo, en la historia, de repente han puesto de manifiesto que una marca, cuando no se piensa de manera estratégica, no se pone al centro del cliente, sobre todo a la necesidad de los consumidores, puede no ser sostenible en el tiempo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de ello? Sí, efectivamente, Miguel, mira, muchas veces uno cuando ve los números, y depende muchas veces quién lo mira,
pues si hablamos definitivamente pues con el gerente de finanzas, el gerente de finanzas se va a enfocar en el ROI, se va a enfocar pues en el MVP, o se va a enfocar en cuál es la rentabilidad que la empresa como tal va a tener en un año determinado, ¿no? Por otro lado, pues las empresas como tal, lo que buscan como ruta final, pues es determinar este aspecto económico y tener una rentabilidad que les permita perdurar en el tiempo. Eso es evidente. Por el otro lado, pues no podemos salir de ese foco y desvincular a los otros aspectos que son fundamentales, ¿no? Por ahí leía una pregunta que decía, pues, ¿cuáles son estos argumentos que le podemos dar a las empresas tradicionales para que hagan el cambio hacia empresas de impacto, ¿no? Para que de alguna manera, pues, empiecen a medir estos impactos positivos y negativos que generan a través de la producción de algún servicio o producto. Y yo me ponía a pensar con respecto a esta pregunta, pues muchas veces las empresas muy tradicionales tienen estructuras gubernamentales que definitivamente no les permiten conversar el mismo idioma. Si te das cuenta, pues el de finanzas va a hablar su idioma, el de marketing va a hablar su idioma, el comercial va a tener un objetivo diferente de todos los estamentos que componen esta organización. Entonces, ¿cómo hacer que todas estas estrategias se alineen? Algunas empresas han optado pues por tener su gerente de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Este gerente de sostenibilidad que actualmente está teniendo más relevancia, sobre todo en las corporaciones más grandes, estamos hablando pues Telefónica, si estamos hablando de telecomunicaciones, o estamos hablando de mineras que también, pues, por ejemplo, Cerro Verde u otras, que ya están pensando en tener pues esta figura de Sustainability Officer que les permita de alguna manera alinear todos los aspectos de diferentes equipos y les hagan hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque es importante no enfocarse solamente pues en el número, siendo yo el de finanzas, porque por el otro lado puede ser que el aspecto social me impacte muchísimo. Y cuando hablamos de aspecto social, también estamos hablando del aspecto reputacional, ¿no? Si el aspecto reputacional lo dejamos de lado o no le tomamos el valor que necesita, hay empresas que han quebrado solamente por no tener una adecuada comunicación del aspecto reputacional. Y si vamos por el otro lado, el lado ambiental, cuando nos toca trabajar sobre todo en mercados complejos, como es uno de los mercados en los que yo trabajo, que es el mercado energético, cuando tú vendes, por ejemplo, electricidad, o tú vendes hidrocarburos, o tú vendes cobre, por ejemplo, estamos hablando de commodities. Estamos hablando de un producto suntuario que finalmente llega hacia el cliente que va a utilizar este producto, pero que no le importa de dónde provino. Es así de simple, es decir, no me va a importar si viene de una minera de cobre que contamine o informal, o de una Bambas, por ejemplo, que es de talla mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo alineamos ese aspecto también? Porque finalmente eso me va a permitir a mí alinear mi estrategia y que todos los estamentos se compongan y apunten al mismo frente. Ok, perfecto, Paul. No, definitivamente el marketing en realidad debe adaptarse a la naturaleza cambiante de los clientes y los caminos justamente del cliente en esta economía digital en la que estamos viviendo, ¿no? El papel hoy en día, por ejemplo, de los vendedores es para guiar a los clientes a lo largo de este viaje de la conciencia a la defensa, en realidad, en última instancia. Y justamente el cliente ha cambiado a lo largo del tiempo. Hace 7 años, como yo les contaba en esta experiencia, pues no teníamos a un cliente tan informado como lo tenemos hoy día. Y el tema de la información, pues, señores, juega un papel muy importante a la hora de tomar decisiones. Y hoy en día el cliente está más informado que nunca, pero también está más distraído, como decía mi gran referente Philip Kotler. Y bueno, en ese sentido me gustaría, pues, abrir los micrófonos. Y por acá tenemos una pregunta del señor Alejandro Núñez, que dice, pues, buenas noches, ¿cuáles son los argumentos que debemos darles a las empresas tradicionales para que hagan el cambio a empresas de impacto? Que va un poco alineado, creo yo, con el comentario que acabo de hacer, ¿no, Paul?
Sí, claro. O sea, es muy importante ver cuáles son esta jerarquía tradicional, estas estructuras que las empresas, sobre todo grandes, tienen, ¿no? Cuando hablamos de empresas tradicionales, muchas veces pues pensamos en empresas que solamente se enfocan en el aspecto económico y que por un lado está bien, pero según la pregunta, pues, ¿cuál es la mejor manera de poder brindarle estos argumentos o que la empresa como tal sea consciente de cuáles son esta importancia de poder pertenecer o poder cambiar esta filosofía final de poder pasar a ser una empresa o una marca con impacto? Primero, siempre enfoquémonos y a veces de repente cuando uno viene de un aspecto más emprendedor o nace con la filosofía pues del medio ambiente, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, que veo muchos temas también de sostenibilidad y también de comercial y marketing, pues yo no puedo dejar de lado, por ejemplo, el aspecto económico, ¿no? Si una empresa, un emprendimiento no está enfocado o no tiene alineados toda su estrategia hacia poder ser rentable en el tiempo, no importa pues que esta empresa haya nacido para salvar a los delfines del planeta o sirva pues para poder eliminar toda la basura del mundo, porque si finalmente no es sostenible, no es rentable en el tiempo, lamentablemente y por desgracia, pues va a fenecer y va a quebrar en última instancia. Entonces, ¿qué hacer con estas empresas? Pues mostrarle los argumentos que le van a permitir ser más rentables. El ser una empresa de triple impacto también te da altísima rentabilidad, muchísima rentabilidad, sobre todo a ti como marca grande, pues primero te puedes hacer diferente de la competencia. Ese es punto número uno. Otro, que puedes generar otros nuevos negocios a través de este triple impacto que tú generes, puesto que en el caso, por ejemplo, yo rápidamente les puedo comentar en el negocio en el que estoy, nosotros estamos generando voluntariamente con empresas que tienen triple impacto, es decir, que están comprometidas también en el aspecto ambiental, social y también económico, en poder generar este tipo de certificados que consuman energía 100% renovable. Y de esa manera, ellos también nos buscan a nosotros, o sea, somos atractivos para ellos para poder cerrar el círculo de sostenibilidad. Como se dan cuenta, yo no necesité decirles pues que soy una empresa de triple impacto y que ayudo a los productores de tal sitio para poder yo generar o poder alinear a todas estas empresas. Finalmente, sí, yo voy a tener un canal principal importante para poder comunicar todos mis esfuerzos, tanto a nivel social, tanto a nivel ambiental, tanto a nivel corporativo y cultural sobre todo, para poder comunicar todos mis esfuerzos. Eso está claro y debería hacerse así, pero cuando vayamos a mostrar o a evidenciar o busquemos ser estos proveedores estratégicos que también sean de triple impacto para una empresa, pues vayamos con un speech diferente, ¿no? Si nos va a tocar hablar con el financiero, pues tenemos que mostrarle números que realmente les muestren que mi negocio o el trabajar conmigo va a ser rentable y sostenible en el tiempo. Si voy a hablar con el de sostenibilidad, pues tengo que hablar en el mismo idioma. Si voy a hablar con el gerente general o dueño, también tengo que enfocarme en cuáles son los aspectos que a ellos le creen valor para su marca. Excelente, Paul. Definitivamente, hoy en día, pues, los tiempos cambian y en ese sentido, no solamente al marketing se le ha acuñado ese sufijo, como tú dices, de 4.0, sino se habla hoy en día de distintas estrategias empresariales 4.0. Hablamos de management 4.0, de industria 4.0, de Lean 4.0, etcétera. Y justamente la pregunta de José Maldonado es, ¿de qué trata el nuevo marketing 4.0? Quizás ahí le puedes comentar tú un poco más, tú estás más relacionado con el tema y evidentemente pues tienes más experiencia en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, como había mencionado José, en realidad hoy en día la conectividad y la tecnología han alterado la forma en que nosotros nos acerquemos a la comercialización. Hablando solo de marketing, ¿no? Porque como digo, el término 4.0 podríamos empezar a
a segmentar por distintos campos, áreas de interés, y hoy en día la tecnología y la conectividad juegan un papel fundamental. Entonces, ha habido pues una migración del marketing tradicional, como lo podemos llamar, del marketing management, el marketing clásico hacia un marketing ya más digital, más moderno hoy en día, pero en realidad esta migración, este cambio que se ha hecho, y creo yo de que esto merecería hablar a profundidad en un webinar más, porque hablar marketing 4.0 hoy en día involucra varias aristas, pero existe un esfuerzo para mirar al marketing a lo largo hoy en día de una dimensión diferente. Bien lo había comentado de que, por ejemplo, el marketing 4.0 hoy en día se centra básicamente en un marketing con un propósito social, por un lado, en que se genere una colaboración con la marca y la sociedad para tener un mundo mejor. Por otro lado, estamos hablando de que el tema de la humanización de la marca es fundamental, así como el valor en las necesidades emocionales de los clientes, y esto está muy relacionado con los insights que había mencionado Paul, cosa que no ha cambiado del marketing 3.0, del 2.0, del marketing tradicional hoy en día, solo que estamos utilizando herramientas como Big Data para poder, lógicamente, consolidar mejor la información, tener la información en tiempo real, consolidar algunas variables dependientes e independientes de interés para tomar decisiones estratégicas de marketing respecto al perfil de los nuevos consumidores que tenemos. Hoy en día, por ejemplo, tú cuando vas o haces alguna compra online a través del canal digital, pues de repente tú no lo sabes, pero ya en el fondo empresas como Amazon, empresas también como Saga Falabella, están ya levantando un perfil tuyo y justamente pueden ya tener un perfil de compra incluso de ti, de tu persona, y poder lanzarte algunas promociones, ¿no? Entonces, hoy en día existe pues el gran valor de la tecnología. En este caso estamos hablando del Big Data, que pone al centro el valor de las necesidades emocionales que tienen los clientes. Y lógicamente va muy asociado con la hiperconectividad omnicanal que habíamos comentado y las estrategias 360, que lógicamente van a apoyar esta omnicanalidad para generar valor a la organización desde el punto de vista del marketing 4.0. Sí, efectivamente, el marketing 4.0 está tomando muchísima relevancia actualmente porque definitivamente pues todo el avance tecnológico nos va a permitir estar hiperconectados, y esta hiperconectividad nos va a permitir también de alguna manera saber cuáles son los pronósticos o las expectativas de compra de nuestros clientes para poder tomar decisiones mucho más acertadas, dependiendo pues inclusive cuál es mi estado de ánimo, cuáles son, qué día es hoy para poder hacer ciertas compras. Entonces, al tener muchísima información que muchas empresas la están colectando, nos va a permitir tomar mejores decisiones, pero es también un aspecto importante y retador para nosotros el saber que esta tecnología, esta nueva forma de captación de información también trae sus retos, ¿no? Reto de seguridad también, que es importante, pues, y el tema también de no perder el aspecto humano de la compra o de la irracionalidad que muchas veces cometemos al momento de comprar, ¿no? Sí, correcto. Definitivamente hoy en día, por ejemplo, el viaje del cliente es un viaje que ha cambiado, ¿no? Porque básicamente, pues, el cliente ha pasado de un estado de conciencia, que es básicamente ese estado que te dice, pues yo conozco el producto, pero yo también apelo, me gusta el producto, yo pregunto, estoy convencido de cómo es el producto, estoy convencido de que este es el producto, y también de un estado de actuación que básicamente pone de manifiesto el famoso estoy comprando el producto. Y para cerrar el ciclo, como le llaman hoy en día, del marketing inverso, de yo defiendo y recomiendo mi producto. Entonces, lo que es diferente hoy en día, por ejemplo, es que el cliente ya tiene el control, ya no la empresa. Entonces, ¿dónde nosotros podemos haber evaluado el conocimiento, el juicio, el uso, la repetición de la compra en el pasado? El mercado actual, lógicamente, es más dinámico y tenemos que entender que las estrategias comerciales, las estrategias de marketing, también tienen que cambiar en el tiempo, tienen que ser más dinámicas, tienen que acoplarse al mundo digital, el cual hoy en día muchas empresas están participando en esta era digital, y justamente los compradores se comunican hoy en día constantemente entre sí, ¿no? Hoy en día el tema de la información, como lo había comentado, es clave a la hora de tomar alguna decisión de compra.
tenemos que gestionar pues a través de un entorno más complejo y en realidad permitir alistar por un lado y también empoderar a nuestros clientes para comunicar y abogar justamente por esta marca de la cual hemos estado hoy en día hablando. Yo, por ejemplo, me gusta esta frase de Kotler, cuando tuve la oportunidad de leer el libro cuando estaba en el pregrado, que decía: el liderazgo empresarial es un deporte de equipo. Justamente el liderazgo empresarial, pues, al momento de diseñar una estrategia de marketing, va a poner a prueba, lógicamente, que también o no una empresa entiende las necesidades y los insights de los clientes para poder alinear una estrategia de penetración, por un lado, por ejemplo, de la marca, una estrategia de consolidación de la marca, una estrategia de sostenibilidad de la marca en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que apuntar hacia eso hoy en día, estimados amigos, para poder hacer de que la marca en realidad genere también un valor que es intangible para la organización, porque muchas veces nos centramos en hablar de todo aquello que es tangible, de todo aquello que podemos cuantificar, pero también están estos valores intangibles como la marca, que por ejemplo hoy en día para Coca-Cola, ¿qué tan importante, cuánto vale esa marca que ha generado en el mercado para Coca-Cola? Definitivamente hablar de eso será un tema para un webinar más, el tema de la tangibilidad e intangibilidad de la marca, cuánta relevancia ha tomado en los últimos 20, 30 años en el mundo. Bueno, yo los invito a que también nos hagan preguntas, participen, nos den algún comentario. Creo que ha sido una brillante exposición de Paul. Muchas gracias, Paul. Creo que siempre tu exposición nos nutre, nos fortalece, nos da muchas pautas necesarias para poder generar valor a nuestras organizaciones. De repente, si no hubiera algún comentario final por ahí, podemos ya pasar a la parte final, Paul, comentarios finales, palabras de despedida. Sí, no me quise, sí, hola. Creo que Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante, por favor. ¿Cómo está, Miguel? Ingeniero Paul, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Ingeniero Paul, quería hacerle una pregunta. Usted, como trabaja usted en el área energética, escuché un comentario en el transcurso donde indica que las empresas grandes pagan el costo de energía menos que una empresa pequeña. ¿A qué se debe esa diferencia, no? Si más que todo debería ser al revés. Es una muy buena pregunta, Hernán. Te agradezco muchísimo por ella. Mira, en realidad es un tema de una tergiversación de la normativa y también de los aspectos económicos que componen el mercado eléctrico. ¿A qué me refiero? Para ser más explícito, pues estas empresas que tienen una capacidad de negociación mayor, estamos hablando pues en COSUD, estamos hablando Telefónica o las mineras en general, al tener mayor capacidad de negociación, ellos pueden ir a comprar directamente con el productor de energía. Es lo mismo que tú comprases pues zapatos, ¿no? ¿Dónde comprarías zapatos más baratos? Evidentemente pues con el fabricante o con el que hace los zapatos en sí. Cuando ya pasa por toda la cadena de valor del producto, en este caso de la energía, ya va a pasar por diferentes manos, ¿no? En el caso de las empresas que son MIPES o pequeñas empresas, pues ya no le compran, por normativa no le pueden comprar directamente al productor de energía, entonces están limitados a comprarle, en este caso, al distribuidor o comercializador de donde se ubican ellos, ¿no? Por ejemplo, si están en el norte de Lima, le comprarán a Enel Distribución. Si están en el sur, Lurín, por ejemplo, le comprarán pues a Luz del Sur. Entonces, bajo esa estructura económica, evidentemente lo que yo como crítica hago no es que haya esa diferenciación de precios, porque esa diferenciación de precios tiene sentido, ¿verdad? O sea, si yo le compro al que produce, me va a costar más barato. Si le compro pues al que revende o al comercializador, al distribuidor, me va a costar un poquito más caro. Pero el problema ahora que esta brecha que se ha hecho entre ambas tarifas es estrepitosamente grande, ¿no? Estamos hablando de casi un 30, 40, hasta 50% de diferencia entre estas tarifas, y eso hace que evidentemente
el gremio empresarial de medianas empresas busquen otras alternativas, las cuales no tienen actualmente en el mercado, entonces están buscando ya ir hacia otros estamentos para poder conversar pues algunas soluciones de las mismas, ¿no? Que finalmente se darán en su momento, pero tienen que haber también pues una coordinación entre las partes, ¿no? Es decir, entre el regulador, el Estado y también pues las empresas como tal. Gracias, ingeniero Paul. Para servirte, Hernán. Muy bien. Ya. Bueno, Perfecto, Paul. y no quería, como te decía, y no quería terminar pues la charla sin responder o hacer notorio el comentario de la ingeniera Diana, ¿no? Que decía, las empresas tradicionales deben cambiar porque se quedarán atrás por la competencia que reaccionará en cambiar y optar por mejorar su imagen, debe decir, si existe marketing verde. Efectivamente, existe marketing verde, es también una tendencia que se está popularizando actualmente a nivel mundial, por esta necesidad, pues, que muchas empresas están sumándose a esta crisis climática que también estamos inmersos, ¿no? Tenemos unas metas de Millennium que se llaman, en las cuales necesitamos pues reducir ciertos índices, sobre todo en la contaminación global. Y esto permite también pues capitalizar que muchas empresas también puedan hacer uso de este marketing, ¿no? Porque habida cuenta pues los consumidores finales también están buscando este tipo de empresas, pero tengamos mucho cuidado ahí, porque es muy fácil identificar a estas empresas que se están subiendo al coche solamente pues por hacer marketing, ¿no? Como les mostraba el caso de PepsiCo, si tú te quieres subir a este coche de oportunismo, vas a terminar siendo oportunista, y eso no se quiere, porque finalmente eso se evidencia y es fácil de identificar. Entonces nosotros tenemos que primero, cada vez que hagamos una estrategia, no lo hagamos porque cuál es el tema o la no sé, la tendencia que actualmente está dándose en el mercado, ¿no? Sino nosotros tenemos que manejar nuestra estrategia en base a lo que buscamos como tal. ¿Qué es lo que la marca persigue? ¿Qué es lo que la marca como tal busca impactar entre todos sus stakeholders? Entonces, a partir de ahí, sí es importante pues que las marcas, finalmente, si esto es genuino, este propósito que ellos buscan como marca es genuino, pueden capitalizar todo ese esfuerzo que han hecho durante todo el tiempo de vida de la empresa para poder seguir sumando y tener consumidores más felices, más responsables y, como decías, Miguel, más informados, ¿no? Así es, Paul. Bueno, justamente ha surgido otra interrogante de Diana Caxire, que dice, ¿cómo saber qué empresas realizan triple impacto? En realidad es una pregunta muy importante, y daría también para un webinar, porque este tema de empresas de triple impacto pues están inmersas en un ecosistema de sistema B. Es un esfuerzo casi ya mundial de empresas que están sumándose a poder medir a través de estándares ya definidos, estructurados, cuál es su nivel de capacidad para poder llegar a generar este triple impacto del que tanto hablamos, ¿no? Y se realiza, como bien dice ella, pues mediante el GRI y también certificaciones de parte, ¿no? Y ahí hay muchas empresas que están involucradas. Estamos hablando, por ejemplo, de Libélula, estamos hablando del sistema B como tal, estamos hablando de AENOR, o otras empresas que ya están inmersas en este ecosistema como tal, y están trabajando sobre todo en difundir, ¿no? Que es importante, como les decía, si no existe difusión de toda esta información, o no sabemos o no conocemos cuáles son las empresas que están sumándose a este cambio, pues finalmente se queda solamente en esfuerzo, ¿no? Vayamos hacia un pasito más allá, y nosotros como tal, también como opinión pública, difundamos este aspecto, y hagámonos partícipe de ello, ¿no? Porque finalmente, si conocemos más información al respecto, pues seremos mucho más eficientes en dar nuestros aportes a la comunidad como tal. Así es, Paul.
Muy interesante, en verdad, esta discusión de hoy día. Creo que el tiempo, lamentablemente, así, es un recurso escaso. Y definitivamente hay varios temas que nos llevamos a la agenda, ¿no? Como el marketing 4.0, como el tema también del marketing verde. Quedaría pues para, yo creo que varios webinars hablar a profundidad de cada uno de estos conceptos. Bueno, Sí, yo quiero ya ir cerrando, dado que no veo más comentarios, interrogantes. Creo que ha sido una exposición clarísima. Muchas gracias, Paul, por esta brillante participación. En realidad, esto suma a cada uno de nosotros. Definitivamente, generar alguna marca que sea sostenible en el tiempo, pero que también tenga un triple impacto, obviamente debería ser parte de la estrategia corporativa de toda organización. Yo quiero cerrar esta noche pues con aquella frase de otro de los que yo considero padres del marketing, como es Peter Drucker. Él decía en uno de sus libros muy conocidos pues que la meta del marketing en realidad es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se venda solo. Muchas gracias a todos, buenas noches. Paul, agradecido por tu brillante participación. Muchas gracias por todo. muchas gracias a todos. En realidad yo también me siento muy feliz, muy contento de poder haber compartido y llegar y llevarles esta información que para mí, creo que para muchos de ustedes, pues es de suma importancia. Entonces, sigamos sumando este esfuerzo compartido, y cualquier tema que ustedes tengan en agenda o que querramos pues compartirlo, están bienvenidos. Este es un espacio para todos, para poder compartir con todos ustedes, y finalmente pues están invitados. Si gustan, nos podrían dejar su WhatsApp para poder agregarlos a esta comunidad que estamos creando, y definitivamente seguir sumando en estos fines, ¿no? Por ahí de repente Javier o Fabiola nos podrían dejar sus... Perfecto, Javier, buenísimo. Alejandro también, si gustarías, pues nos dejas tu WhatsApp y por ahí te contactamos. Finalmente, como les decía, esto es importante, este es un aspecto importante de la comunidad, pues es seguir trabajando en seguir sumando con información de valor sobre todo, ¿no? Excelente, Javier. Un saludo a nuestro vecino país del sur. Javier nos escribe desde Chile. Arancibia, pues es un país, un apellido, perdón, allá conocido, y creo que es un amigo chileno. Así que bienvenido también a nuestros amigos extranjeros que se suman a esta noble causa y a seguir sumando para esta comunidad regional, en realidad, de la cual participamos todos, a tener una mejor sociedad, un mejor país, una mejor comunidad entre todos los países hermanos, seguir sumando para este mundo que hoy en día necesita mucho de nuestro apoyo. Muchas gracias a todos, buenas noches, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, mis amigos, hasta otra oportunidad.